Bueno, yo creo que es que la modernidad ya ha colapsado, ¿no? O sea, la modernidad entendida como paradigma, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de modernidad y tradición, esto hay que explicarlo. La tradición, digamos que es el paradigma tradicional. No, no importa si tenemos mucha tecnología o si tenemos... O sea, no son las cosas modernas frente a lo antiguo, sino la visión del mundo que tenía el hombre tradicional frente a la misión moderna, ¿no? Que es puramente materialista, puramente centrada, o sea, negando, por así decirlo, lo que caracteriza a la modernidad es que niega el horizonte trascendental. O sea, toda esta visión indoeuropea, que luego España ha sido heredera, porque el Imperio Español, a fin de cuentas, fue heredero de aquello, ¿no? Todo eso queda laminado con la llegada de la modernidad, pero es que yo creo que la modernidad también colapsa con el mayo del 68 y que a partir de los años 70 del siglo pasado, pues vivimos en una especie de nihilismo posmoderno. De hecho, ya se habla de la posmodernidad, ya ni siquiera se le da un nombre, ¿no? Es un relativismo absoluto el que se ha instalado en Occidente. Ahora mismo no hay nada a lo que asirse, ¿no? Por así decirlo. Mucha gente habla de la sociedad líquida. Es verdad, vivimos en una época en la que no hay pocas cosas sólidas, ¿no? O sea, si uno piensa en el mundo medieval, pues vale, hubo evidentemente, pero el campesino medieval tiene una sensación de tranquilidad, de que las cosas son como tienen que ser y de que van a seguir siendo así dentro de 100 años. Es un poco, poner un ejemplo gráfico, el mundo medieval o el mundo de la tradición es la comarca de los hobbies, todo es tranquilo, todo está como tiene que ser, ¿no? Pues vivimos en lo contrario, o sea, todo es frenético, los cambios son totalmente repentinos. No solo por la disrupción que puede suponer un cambio tecnológico o un cambio científico, sino en general de modos de vida, de organizaciones. Son cambios tan rápidos que no podemos procesarlos y a la vez ha habido un envejecimiento de la población, ¿no? Total y absoluto. Tanto un envejecimiento biológico, y ahí están las tasas de natalidad que dan miedo, ¿no? En Occidente, no solo en Occidente, también en algunos países como Japón y tal, pero en los países desarrollados en general. Pero lo que es peor, ha sido un envejecimiento espiritual. O sea, yo creo que el gran problema de España y de Occidente, no solo de España, es que ese espíritu que hablábamos de plus ultra, de ir más lejos, el de los exploradores, de ese siglo XVI, de extendirse por el mundo, de los conquistadores, pues esa idea del conquistador español o de los argonautas griegos o de los vikingos o de los cruzados, ¿no? De ir a vivir aventura a una tierra extraña, ¿no? Eso que gustaba tanto en el siglo XIX, ¿no? Pues eso se ha perdido o se ha aletargado o parece que se ha extinguido, ¿no? Y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Cuando empezó la pandemia, pues nos dimos cuenta de que somos un continente de viejas asustadas, o sea, han podido hacer con el miedo lo que han querido. ¿Por qué? Porque los europeos ya no creen en Dios. O sea, esta idea de trascendental, Dios como concepto abstracto, no me refiero al Dios cristiano específicamente. Efectivamente. La idea del Dios, del absoluto, del Dios o de la divinidad, ¿no? Ahora la gente que por ese materialismo de la modernidad cree en el Estado providencia, ¿no? Y en manos de los políticos encomienda su espíritu. Entonces están dispuestos a sacrificar a su hijo en el Monte Moria, como Abraham a Isaac, ¿no? A cambio de cobrar las pensiones, que son como el maná o las prestaciones sociales, ¿no? Y lo más preocupante es que la gente está dispuesta a entregar su libertad a cambio de una sensación de seguridad. Esto era impensable para un español de la Reconquista, por ejemplo, o para un español del siglo XVI. Determinadas concesiones, determinadas decisiones políticas hubieran sido inconcebibles, ¿no? Que la gente hubiera estado dispuesta a ofrecer esa servidumbre voluntariamente, ¿no? Aquí, al revés, o sea, cualquier rey que intentaba, yo qué sé, me viene a la cabeza pues el motín de Esquilache, ¿no? De cambiar el largo de las capas, se encontraba con un motín. Es que la gente no hubiera concebido muchísimos abusos que hemos tenido, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la naturaleza no conoce el vacío. Entonces, si los europeos no tenemos esa vitalidad, otros pueblos ocupan ese lugar en el mundo. Lo estamos viendo con las naciones asiáticas muy pujantes. El caso de China es evidente, pero Corea, Japón, Vietnam, Tailandia son países emergentes con muchas ganas. Son los dragones asiáticos y dentro de poco algún país africano hará lo mismo. Es decir, África, tenemos una idea de ella, pues de la época colonial, que eso ya no es real. Hay países de África que van a emerger con fuerza como emergieron los países asiáticos, y el mundo en el que vivimos ya no es el mundo de los estados-nación, ¿no? Ya no es el mundo de los imperios del siglo XIX ni de los imperios tradicionales. Estamos, como tú decías antes, en un mundo de potencias coloniales, de potencias continentales, de China, Rusia, Estados Unidos, o de uniones supranacionales, como puede ser la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que aquí el papel de España y de Europa pues pasa por tener en claro que ninguna nación europea, por grande que haya sido en el pasado, le puede hacer frente a eso sola. Es decir, ni España, ni Francia, que tiene armas nucleares, ni el Reino Unido, a pesar del Brexit, nadie le puede plantar cara a esos gigantes, ¿no?
Entonces los europeos tenemos que abandonar esa nostalgia de imperios pasados que tenemos, ese chauvinismo muchas veces de pelearnos con el vecino por guerra de hace 500 años, que ya no vienen a cuento, y tenemos que unirnos porque si no nuestra cultura va a ser barrida. Es decir, la cultura europea hay que ser conscientes de que es una excepción en el mundo. O sea, nosotros damos por hecho que nuestros valores de libertad individual, de dignidad de la persona, son una cosa normal y no lo son. O sea, son la excepción. En el resto del mundo es un lugar peligroso donde ese tipo de cosas no se concibe. Y o Europa se une para defender eso o será barrida pues tanto económica como incluso militarmente por otras potencias. El problema es que, claro, la idea de la Unión Europea es una idea que viene de hace siglos, la idea de unir a Europa de una manera o de otra, pero claro, hay muchos problemas estructurales en la Unión Europea que o se subsanan o van a hacer que colapse. Es decir, la Unión Europea no puede convertirse, creo yo, en un megaestado burocrático desde Bruselas, una especie de Unión Soviética socialdemócrata, que es lo que parece que algunos quieren, sino que yo creo, y ahí vuelvo un poco a mi pasión por la Edad Media, que la idea de la Unión Europea tendría que ser una especie de sacroimperio medieval, ¿no? Es decir, una autonomía muy grande de los países que la forman, pero una unión común y una idea común, ¿no? ¿Y qué papel puede tener España en eso? Pues España tiene que liderar Europa. O sea, su aspiración tiene que ser esa, porque primero hay que desprenderse de complejos. O sea, lo que hemos hablado de... Muchas veces hay gente que le da incluso cosa a pronunciar el propio nombre de España, ¿no? O hablar de nuestra historia o de... Parece que no es exclusivo nuestro, es una cosa que es común en todo Occidente, y me acuerdo, por ejemplo, pues de esta oleada iconoclasta que hubo en Estados Unidos hace poco de tirar estatuas y tal, pero a nosotros nos pasa desde hace demasiado tiempo y lo primero que hay que hacer es desprenderse de eso, ¿no? Porque los turcos, por ejemplo, han tenido también un imperio, o yo qué sé, o los mongoles. Yo no veo que nadie en Mongolia se avergüence de Gengis Khan, o al revés, tienen estatuas gigantescas, como es normal, porque es una cosa suya, ¿no? Y una vez que nos hemos desprendido de eso, pues tenemos que aspirar a que ocupemos el lugar de Europa que nos corresponde. O sea, España nunca ha sido un país periférico, geográficamente sí, pero siempre hemos sido un país preponderante, pues como en tiempos de Carlos V. Es decir, hay que tener en cuenta que muchos de estos valores europeos que forman la Unión Europea incluso son valores que vienen de la Escuela de Salamanca, son valores que han nacido en España. Es decir, antes del liberalismo francés y tal, pues ya había una idea de ese tipo de ideas, ya estaban aquí. La propia movimiento europeo que surge en Austria, sobre todo con el Imperio Austrohúngaro al final, ¿no? Deriva un poco de la idea de los Habsburgo, ¿no? que a fin de cuentas son ideas españolas. La propia escuela austríaca de economía es heredera del pensamiento político y económico español. Entonces, yo creo que además, desde la Edad Media, hay una política exterior que la marcó Alfonso X el Sabio, que es la que ha tenido España. Tenemos el fecho del imperio, que es Europa, y el fecho del Allende, que es ultramar, ¿no? El norte de África o luego América, ¿no? Esos son los dos ejes, y además España, por el sitio en el que está, es la punta de Europa para esa posición en el mundo, ¿no? Es como el encuentro, ¿no?, entre lo que une a Occidente. De hecho, es que la propia expansión del Occidente a América la hace España, ¿no? Entonces esa idea es la que yo creo que debería marcar nuestro camino a seguir, y es lo que España está llamada a ser dentro de Europa, y Europa a su vez pues tendría que adoptar esa idea, que es un poco la idea imperial de Carlos V, la idea de la política matrimonial de los reyes católicos, que es en definitiva la idea que ha tenido siempre cualquiera que ha intentado unirla con cierto sentido. No ha sido que también en Europa ha habido muchas veces intentos de algún país de ponerse sobre los demás, pero cualquiera que ha tenido una idea europeísta de verdad, pues ha seguido estas líneas. Son líneas que ya digo, las marca Alfonso X en el siglo XIII y que luego Carlos V la intenta desarrollar en su momento. Yo creo que esa es lo que España está llamada a ser en la modernidad, o en superar la modernidad, mejor dicho, va por aquí.